Tena nungatsihun atukanda kusintetsuahun anishimina filgonio nashin wa kunukwanya iti kushashiti feria de libro zurami. Saludos a todos, les acabo de saludar en mi lengua materna, que es el mazateco de Oaxaca. Soy artista plástico y visual oaxaqueño. Pues vamos a hablar un poco del trabajo en esta feria del libro. Antes que nada, pues quiero agradecer a los organizadores de la Feria del Libro de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México 2021 por invitarme a participar o a compartir con ustedes este tipo de trabajo y a conversar un poco. Y también quiero destacar en esta Feria del Libro que está dedicado al escritor y ensayista Juan José Reyes, que tuve el honor de conocerlo y ser amigo, ¿no? Y también tuve el privilegio de contar con un texto de sala en una exposición, bueno, más bien se llama la expo Se les paró el corazón, es de Calaca Eróticas, en la cual se inauguró en el Museo Nacional de Culturas Populares en Coyoacán en el año de 2018. Pues bueno, pues empecemos a dialogar, a hablar un poco en lo que estamos ahorita a platicar. Pues yo empezaré hablando sobre mi trabajo principalmente, yo me dedico a la pintura, al dibujo, al grabado, y pues también les estaré contando sobre la exposición que se llama El Mundo de Nashin, en la cual estaré abordando este tema, y empecemos como a hablar en un sentido, en forma de plática, para que conozcan el trabajo y podamos seguir charlando más. Bueno, pues yo empecé esta línea del dibujo, de la pintura, pues desde muy niño, ¿no? Desde que tenía edad, pues no sé, por lo menos 6 años, cuando empiezo a ir en la primaria por primera vez. Pero pues les voy a comentar un poco que pues, en ese entonces mi primera lengua pues era el mazateco, solo ese era mi única lengua que hablaba. Pero una vez entrando en la primaria, pues tuve problema, o más bien me enfrenté con esta realidad, ¿no? Que llego y escucho estas voces, escucho que pareciera que estaban moviendo la boca nomás los profesores, ¿no? Entonces, pero había un ruido. Entonces eso me inquietó mucho, y también me cuestioné, como al escuchar este sonido, este tono, pues nunca pensé que existía otra lengua, ¿no? Que fuera externa a mi primera lengua, que es el mazateco. Entonces entiendo que es el español, y a raíz de eso es como enfrentar estos problemas y no entender y no saber nada de lo que se te están transmitiendo. Entonces en ese momento es cuando empiezo a rayar mi libreta, empiezo a rayar mi libro, a fingir que estaba yo trabajando, o que estaba yo anotando lo que me estaban diciendo los profesores. Pero también debo recalcar que pues como esta parte de no entender y ser tímido, pues yo en esas primeras clases pues yo iba hasta atrás o la última butaca, al fondo, donde no me pudieran ver, donde no me pudieran ver si me asomaba, ¿no? Lo tenía agachado mi cabeza, ¿no? Y eso generó que estas líneas que empiezo a rayar en la libreta, empiezo a rayar el cuaderno, pues se fueran generando líneas. Pero pues hubo momentos donde también me empezaron como a cacharme que lo que estaba yo haciendo era rayas, ¿no? Pues ahí empezaron los regaños, los castigos, pero también pero yo simplemente pues no dejaba de rayar. Y en ese entonces pues también había problemas también con mis papás, ¿no? Pues que son campesinos, ¿no? Y ellos no entendían tampoco el español, y eso también generaba que dijera que yo no entendía lo que más bien yo no ponía atención, o que no estaba aprendiendo. Pues a veces decían, pues a lo mejor
era un burro, no sé, ¿no? Que no entendía. Y toda esa cuestión, pues, pues a veces se vive en diferentes puntos de la República o otros países, pero principalmente en los pueblos, ¿no? Donde a veces creemos que los niños o los jóvenes no tienen la capacidad de entender lo que le están enseñando. Sin embargo, pues ese no es el punto, ¿no? Sin embargo, la educación es muy distinta a cada lugar, ¿no? A cada, donde vamos desarrollando. Y eso pues es como se sigue haciendo. Bueno, para seguir con esta parte, ¿no? De ese punto, pues era como que me regañaban mis papás, ¿no? O sea, que decían que no entendía, que no ponía atención, ¿no? Entonces, al final en cuenta, pues yo seguí rayando y también cuando estaba en mi casa o en el lugar donde yo vivía, ¿no? En el campo, ¿no? Pues yo llevaba mi libreta, mis primeros trazos también fueron ahora sí en el campo cuando cuidaba chivo, cuando iba al campo a traer leña, pues encontré mis primeros colores, ¿no? Los colores eran a raíz de las plantas, ¿no? Como las flores que te da la naturaleza desde diferentes colores y también el color verde, hojas, principalmente en temporada de lluvia cuando las plantas son muy jugosas, ¿no? Entonces a raíz de eso pues agarraba y lo manchaba en mi libreta y generaba ese tono, ¿no? Y a mí me apasionaba como mis primeros colores. Y eso fue como ir evolucionando, trabajaba con el campo también, ¿no? Y mis papás pues siempre había ese problema que decían, ¿no? Pues de repente también tenía este asunto de decir que cuando me veían rayando la libreta pensaban que yo estaba perdiendo el tiempo, ¿no? O que decían, ya ponte a trabajar, ¿por qué estás perdiendo tiempo? Eso no te va a dar de comer o a poco te va a dar. Y eso también pues es como otras cuestiones que a veces en las comunidades pues no estamos como acostumbrados o ver que pues que todo lo que haga un niño pues puede nutrirlo después, ¿no? Entonces pues eso punto también pues no nunca le hice caso, ¿no? Siempre fui como un punto de no hacer caso un poco en esta parte de seguir mi intuición, ¿no? Y así posteriormente pues ya voy creciendo, termino, bueno, reprobando como 2, 3 años en la primaria hasta que por fin pues más o menos fui entendiendo el español y unas palabras, ¿no? Hasta actualmente pues iba yo generando mi diálogo, pero también era muy tímido, ¿no? Yo no hablaba con nadie porque pues yo que podía hablar en ese tiempo porque pues no entendía el tipo de español. Pero lo que sí me interesaba también mucho, o lo que siempre me apasionó es conversar con la gente adulta, ¿no? Con la gente ya grande, ¿no? Siempre como que fue ese punto de relacionar conmigo, ¿no? De escuchar esta parte de esta identidad que tenemos como pueblos originarios, ¿no? Desde esta historia, desde los cuentos, desde los nahuales, desde cómo se forma un pueblo, cómo se construyó un pueblo o cómo generan esos diálogos en diferentes lugares, ¿no? Y eso era para mí muy importante, muy interesante, esos narraciones orales que los mismos pueblos te estuvieran contando también en la lengua mazateca, porque todo se hace en la lengua mazateca, no me contaban en español, ¿no? Y todos esos diálogos pues también fui como encapsulando mi mente o no sé, teniendo ahí, y eso también me fue como permitiendo de seguir adelante y finalmente pues termino la primaria y luego voy a la secundaria. Lo mismo pasa en ese sentido, pues yo no era bueno, no sé si no era bueno estudiando porque no entendía bien en el lenguaje, ¿no? Pues siempre iba abajo de calificaciones, pero lo que sí tenía como un poco claro en este aspecto, mi refugio, mi segunda lengua era el dibujo, que con eso pues me dedicaba a tranquilizar mi mente o de no escuchar con la gente, de no de ignorar
desde la discriminación o que no hablaba bien algunas palabras y algunos se reían de los compañeros y eso. Entonces, pues todo eso, pues prácticamente no puse mucha atención, entonces seguí con la línea. Y al final, pues yo termino eso, pues ya yo creo que también, pues nunca pensé que iba yo a terminar la secundaria, pero coincide que termino, y ya posteriormente, pues quiero estudiar el bachillerato, pero pues no sé si era como ahora sí que si quería seguir realmente este punto o no sé, pero al final pues me dicen mis papás, pues si quieres estudiar, pues puedes ir a estudiar, ¿no? Hay uno, pero pues también me dijeron bien claro, pues sí, pero pues tienes que trabajar y estudiar porque pues nosotros no tenemos, ¿no? Y ese punto pues es como, pues bueno, yo dije, pues está bien, voy a intentar y voy a un pueblo ya más lejano de la comunidad, pues ya es el bachillerato, el colegio de bachilleres del estado de Oaxaca, que está ahí en Teotitlán del Camino, son a 2, 3 horas de la comunidad. Y ese es cuando por primera vez salgo de la comunidad, ¿no? También ese punto, pues sí, claramente, no sé si fue como mi primera experiencia también de decir, pues salí, ¿no? Pero pues ya que llegas en esta comunidad, pues también generas otro tipo de diálogos, también vuelve a pasar lo mismo, ¿no? Cuando entro al bachillerato, pues de repente no entendía el diálogo también de lo que hablaban los profesores, los compañeros, pero, pero yo creo que también como que esta parte del dibujo, pues siempre lo tenía en la mano, siempre era como el refugio que estaba haciendo. Y ya, pues fui avanzando en los ratos o en las vacaciones, pues siempre andaba yo trabajando, o fin de semana, y primera vez pues vengo también a la Ciudad de México a trabajar en vacaciones, y todo eso generó como pues varios experiencia, ¿no? De trabajar ahora sí ayudante de taqueros, ¿no? Y volver a regresar a la clase. Y eso me fue ayudando como seguir pagando la renta, seguir construyendo las cosas y seguir pintando, que era como lo que más me gustaba. Bueno, y por primera vez en el bachillerato, pues es cuando vendo mi primera pintura, se puede llamar, ¿no? Y eso es como a raíz de eso, es como genero para comprar materiales sobre lo que debía de hacer sobre la pintura. Por primera vez en esa altura, pues es cuando empiezo como a trabajar desde materiales ya con óleo. Y eso pues también en un principio cuando empiezo a trabajar estos materiales, cuando no entendía primera vez, no, pues yo mandé a hacer un bastidor así con puro tela, ¿no? Y lo primero que hice con el óleo es pues prácticamente pues echarle todo el óleo ahí, y yo lo veía y no se secaba, y no se podía hacer, como que no me daba la textura, entonces se gastó mi óleo, entonces no entendí por qué, hasta que finalmente pues tuve una asesoría donde realmente me dijeron pues que la tela se preparaba antes de pintarlo, ¿no? Y entonces ya es cuando empiezo a pintar óleos y acrílico, y así hasta que finalmente termino el bachillerato, pues yo también con bajas calificaciones, pero siempre algunos maestros o profesores que estaban ahí siempre me decían que me dedicara a la pintura, que pues que esa era mi vocación, o que realmente pues yo era un artista, pero pues tampoco entendía este lenguaje del artista, ¿no? Yo siempre pensé que lo que me decían que era una locura, o más bien digo, pues están locos, ¿de qué me están hablando, no? Pero al final pues yo termino y regreso otra vez a la comunidad, y como a hacer diferentes actividades, un poco de rótulo, seguí dibujando hasta que después me aburrí, y es por eso vuelvo a regresar a la Ciudad de México, donde ya vengo a trabajar de diferente oficio, ¿no? Desde, desde cajero, desde ayudante de taquería, desde mesero, y también hasta de seguridad, ¿no?
Y eso también fue como generando diferente forma de ver las cosas conmigo mismo y también mi pintura también. Entonces por primera vez llego con unos tíos aquí en la Ciudad de México, donde pues prácticamente pues ahí me daban el espacio para estar con ellos mientras yo trabajaba de seguridad. En ese entonces pues me tocó estar en esta zona de Polanco, ¿no? En la Ciudad de México, donde trabajaba, pero pues todo eso pues siempre trabajaba por necesidad, como por tener materiales para seguir pintando, ¿no? Y eso me ayudó como para seguir comprando más materiales. Y en ese entonces también contaré parte de las experiencias que tuve en esos espacios, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Pues todo el tiempo, pues cuando andaba de seguridad, ¿no? Entonces, en una ocasión también me tocó estar en Polanco, donde estaba dibujando, ¿no? Y de repente llegaban la gente y me decían, Poli, ¿a poco dibujan, no? Pues yo le decía que estaba ahí intentando esta parte, ¿no? Del dibujo, ¿no? Y eso pues era como algo que era mi refugio, que no sentía que lo que me pudieran decir, insultar o decir una grosería, pero para mí, pues, no, simplemente yo seguía con mi vida. Y de repente otra vez me vieron leyendo un libro también, ¿no? Y me dijeron, Poli, también lee. Pues le digo, pues estoy intentando, ¿no? Y esa parte, pues ahí es cuando por primera vez pues me llega esta parte de una reflexión donde ciertamente cómo en México se vive el racismo, la discriminación en diferentes rincones, ¿no? Pero más pasa para los estudiantes también, ¿no? Los jóvenes estudiantes, en la cual a veces tenemos que trabajar para solventar nuestro gasto o para seguir estudiando, ¿no? Pero a veces esta discriminación o estos tipos de acto pues no te lleva a ningún lado, sino más bien te mete en un problema. ¿Por qué? Porque yo pensé en ese momento, dije, yo creo que lo que estoy viviendo y lo que está pasando pues es una discriminación de un joven, de un estudiante. Pero yo creo que también como seres humanos, como joven, tenemos que tener claro ese sueño que tenemos, ¿no? Ese sueño que siempre anhelamos, ese sueño que queremos construir, ese sueño que queremos seguir construyendo. Y eso es lo que a mí me enseñó también como muy importante, ¿no? De decir, quiero que mi sueño siga, ¿no? Quiero seguir pintando, quiero seguir, no sé, no, como que no le puse mucho interés a esta parte de la discriminación, ¿no? Esta parte del racismo, ¿no? Siempre dije que algún día pues seguiré pintando. Y eso es lo que me llevó de decir, no, pues yo creo que voy a seguir dibujando y voy a seguir pintando. Y entonces ahí claramente es cuando empiezo a decir, no, pues ya no quiero estar aquí trabajando, quiero seguir dibujando, voy a conseguir un lugar donde yo pueda pues hacer este trabajo que hago, ¿no? Ni de verdad la casualidad de que pues, un amigo que andaba allá en la ciudad de Oaxaca, pues ahí nos escribíamos en chat, ¿no? Entonces, y a raíz de eso, pues decía que él estaba estudiando en la Casa de Cultura y yo aquí trabajando de seguridad, ¿no? Y eso, ya dije, no, pues yo también quiero ir a estudiar allá, ¿no? Y eso es como empieza otra vez mi camino, ¿no? De regreso a mi pueblo, renuncio a esta parte y luego ya voy a mi pueblo a dejar mis cosas y de ahí me voy a Oaxaca. Y entonces como primera vez que llego en Oaxaca y por primera vez pues yo quiero seguir el dibujo, entrar en la Casa de Cultura ahí del estado de Oaxaca. Y ese fue como mi primer acercamiento sobre la pintura, ¿no? Porque pues cuando voy y conozco al maestro, ¿no? Que da la clase, ¿no? Pues le llevé unas cosas que hacía, pintura, imágenes, ¿no? Pues me decía, no, pues está bien, pero pues tienes que seguir dibujando, pues si quieres venir a las clases, pues ya que en dónde quieres empezar, ¿no? Y yo le decía, pues yo de cero, ¿no? Porque es como pues, para poder hacer las cosas, porque no entiendo todavía de lo que estamos haciendo, ¿no? Entonces él es cuando ya me pide los materiales y ya ingreso al taller
de artes plásticas y visuales, ¿no? Y el maestro pues ya fue como que me enseñó como empezar de cero, desde rayita, líneas y todo esto, ¿no? Esta parte. Y entonces así es como genero este punto, y también este maestro también fue por él que yo llego a la Facultad de Bellas Artes, ¿no? Porque cuando vio mi trabajo me dijo, no, pues mijo, no quiero que termines como yo dando clase en una casa de cultura, pues mejor ponte a estudiar, ¿no? Y yo dije, no, pues yo no vine a estudiar en una escuela, simplemente quiero aprender algo en un taller, ¿no? No, pues él como que me animó tanto, y por eso termino a la Facultad de Bellas Artes. Y entonces a raíz de eso es como llego en la Facultad de Bellas Artes, y lo mismo les voy a contar, ¿no? Pues que también vuelvo a tener este tipo de asunto, principalmente a lo que estoy ahorita, es como cada lenguaje o cada persona, la educación son diferentes, ¿no? Yo que yo que yo no entendía nada de arte en ese entonces, ¿no? Por lo mismo que yo venía de un pueblo, me desarrollé en otra escuela, y había ya cuando me enfrento con esta realidad con los compañeros, ¿no? El lenguaje, las diferentes formas como ellos hablan, pues yo entendí, ay, no, pues este, pues sí, era difícil, pero pues es como empiezo a adentrarme en este mundo del arte, ¿no? Y entonces mi experiencia de la universidad fue que, pues fue algo, no sé si chistoso o algo diferente a mí, ¿no? Porque pues yo no sabía nada sobre este tema, ¿no? Si más bien yo lo había hecho más como nato por experiencia de la vida que fui construyendo en la técnica, pues pues apenas había tenido un solo taller en la Casa de Cultura. Entonces, entender ese lenguaje con los compañeros que dialogas ahí, pues es difícil para mí, porque yo pensaba que no entendía lo que estaban hablando, pues más bien porque pues no había este punto pues, que jamás había ido a una escuela de arte, ¿no? Pero más que eso, pues yo creo que también lo que me interesó pues es seguir trazando, seguir dibujando, ¿no? Y entonces también hay otra experiencia que también creo que es la otra parte que me ayuda también, ¿no? De que pues cuando llego a Oaxaca y ya entro a este lugar, y también pues lo poco ahorro que tenía cuando había trabajado, pues claramente pues se me había agotado, pues tuve que entrar otra vez a trabajar, ¿no? Y a raíz de eso pues entro a trabajar en una carnicería, y esa parte es donde pues empiezo como pues muy duro en un principio, porque pues tenías que estudiar o trabajar, ¿no? Pero pues todo el tiempo pues tenía que trabajar, y para seguir comprando materiales y para seguir pagando la renta, ¿no? Entonces a raíz de eso pues seguía yo en la escuela, a veces trabajaba de noche y de día estudiaba, y más eso pues no me permitía como seguir estudiando más, conociendo más libros o seguir comprando libros, pero pues también era difícil porque pues o comes o pagas la renta o compras un libro, ¿no? Entonces todas esas cuestiones pues era generar diferentes conflictos, ¿no? Entonces, pero sin embargo pues ya sigo la facultad, pues muchas veces pues muy bajo calificación, pero otros iban más o menos, pero pues yo seguía, pues al final en cuenta pues yo no era mi meta, no seguir estudiando, pues pero pues por un azar pues ahí estaba yo, no, pues estudiando, ¿no? Entonces también parte de este trabajo que desarrollo es lo de un tiempo donde empiezo a pintar carne también, porque pues justo este asunto, pues yo estaba trabajando en la carnicería, pues era como ir haciendo estas cosas. Y otro punto de mi experiencia también donde estaba en la facultad, pues, pero cuando yo estaba en el trabajo, pues de repente ya que estaba ahí en carnicería, de repente veía que las cajas de cartones pues se tiraban o se iban a la basura, pero
pues ahí igual empecé como a jugar también un poco sobre estos trabajos, ¿no? De agarrar los cartones y luego manchar con la misma sangre de la res, de todo eso, como generar una pintura, ¿no? Jugar este diálogo, pues eso me permitía como hacer muchas cosas y de repente ya cuando yo salía del trabajo pues me los llevaba a mi casa los cartones manchados de sangre. De repente algunos compañeros pues se reían o se burlaban porque decían, ¿para qué quieres cartones manchados? ¿Por qué no te llevas unos cartones buenos, ¿no? Limpios, ¿no? No, pues yo les decía que me gustaba esta parte, ¿no? Que me gustaban los que estaban manchados, pero sin embargo pues yo más bien lo llevaba para ocupar como soporte de pintura, ¿no? Además intervenir con sangre y luego después pintar un poco sobre acrílico, pues era como generar diferentes técnicas, forma en este sentido, ¿no? Y eso pues también fui como generando diferentes aspectos de este trabajo, ¿no? Y en ese entonces pues ya voy generando estos tipos de reciclar materiales, de repente iba a diferentes espacios donde regalaban carteles y entonces yo me apropiaba de los carteles o incluso en la escuela daban carteles como para pegar o para seguir repartiendo o algo así, pues a veces quería agarrarlo todo para ocuparlo como soporte de pintura, ¿no? Y eso me permitía seguir desarrollando mi trabajo hasta que pues también, y yo creo que ese va generando también un poco de mi trabajo ya un poco más como, no sé, en cuarto semestre o en quinto semestre que iba en la facultad, pues empiezo a generar también un poco sobre la técnica del collage, sobre apropiarse de diferentes revistas, de diferentes soporte que pues a veces para la gente se ocupa como algo, una basura ya, ¿no? Entonces yo decía, no, pues ese me puede servir a mí, ¿no? Yo agarraba y lo recortaba, lo intervenía, como también un poco generar nuevos lenguajes o generar diferentes formas de hacer para las cosas que para nosotros a veces es basura, pero como nosotros dentro del arte también se puede generar nuevos trabajos. Y a raíz de eso, pues así es como fui evolucionando, ¿no? En el trabajo, pues un poco eh, difícil, un poco divertido, porque pues una persona que no conoce, pues yo creo que se divierte más cuando le van diciendo que se puede ir haciendo, cómo se ve dentro del arte, ¿no? Y eso también pues lo debo de agradecer, pues conocer estos tipos de trabajo o conocer estos tipos de teoría del arte, pues va generando también como persona que vayas haciendo otros tipos de trabajo o otro tipo de expresión. Y finalmente pues todo eso engloba en mi trabajo también, ¿no? Pero también ya no sé, casi en los últimos este semestre también de la facultad, pues también me gustaba regresar a mi pueblo para dar talleres comunitarios, donde pues ya prácticamente pues ya había conocido más sobre la pintura y ya podía como dar talleres en mi comunidad donde nunca yo había tenido ningún tipo de talleres de esto, ¿no? Entonces yo quería como generar esta línea que los niños, jóvenes de la comunidad pues puedan generar diferentes lenguajes a partir del arte, ¿no? Entonces yo fui a recorrer en mi comunidad en diferentes escuelas donde yo los hacía la invitación de que fueran al taller que iba a desarrollar en la esplanada de la escuela. Entonces muchas veces decían, ¿taller de qué? De pintura, pero a veces unos entendían o no entendían, ¿no? Entonces, pero pues yo les explicaba en mazateco, ¿no? Y todo eso pues fui generando también estos talleres y yo lo hacía prácticamente por mi cuenta, comprar los materiales, llevarle a los niños y también eso lo hacía cada fin de semana para seguir y poder llegar a las clases y al trabajo, ¿no? Hasta que eso pues me permitió ya por fin terminar la facultad, ¿no? Y pues ya no sabía ni qué hacer y además pensé que jamás iba yo a pintar en un bastidor o en un lienzo muy grande, ¿no? Siempre pensé que mis únicos trabajos pues iban a ser miniatura porque
la mayoría de mi trabajo en ese entonces pues eran en tamaño en carta, ¿no? Donde pues era el único soporte que me alcanzaba para poder seguir dibujando, ¿no? Y también con diferentes materiales para dibujar, como el papel estraza, ¿no? Que es como un papel muy tradicional para envolver tortilla o pan, ¿no? Entonces eso que era muy económico para mí, pues ese también era como mi blog de dibujo. Y eso, pues esas experiencias como agarrar diferentes soportes de materiales sin necesidad de que sea muy caro, pues también puede llevar a un buen camino, ¿no? O puede generar diferente lenguaje. Entonces eso a mí me sirvió bastante, como agarrar todo tipo de material sin tener que gastar mucho, ¿no? Sin tener que generar. Y a su tiempo fue dando estos tipos de material en la cual ahora yo lo trabajo, ¿no? Y eso pues ya una vez terminando la Facultad de Bellas Artes, pues ya me tuve que ir a otros pueblos para seguir dando talleres, y así empecé a recorrer, pero pues igual también así recorriendo los pueblos dando talleres, yo creo que también me sirvió mucho como la parte de la niñez también, ¿no? De cómo los niños crean estos tipos de trabajo sin ningún miedo, sin ningún temor, ¿no? Sin ninguna forma de que alguien les diga, no, pues no lo hagas así, ¿no? Sino más bien pues, que se sientan libres, que se sienten como ellos quieran sentirse, y como ellos quieran ver el color, y como ellos quieran ver el mundo, ¿no? Y eso también me enseñó mucho, porque a raíz de eso pues también mi trabajo actualmente, ¿no? Pues todas las piezas que ven o que van a ver parte de mi trabajo, pues es eso, ¿no? Es esa libertad que se vive, es esa forma de lúdica, efímero, donde no hay un trazo o no hay un bosquejo antes, sino más bien hay un trazo libremente y sin miedo, y además yo lo contextualizo desde mi mente cuando hago una obra, y voy generando estos ciertos tipos de imágenes, ¿no? Que voy recreando a partir desde la cosmovisión mazateca, desde esos seres fantásticos, y esto que me va generando en la mente, ¿no? De esa libertad, ¿no? Y al final de esto, del talleres, ¿no? Pues pues ahora regreso otra vez en la Ciudad de México, en la cual estuve participando como haciendo ilustraciones para libros bilingües, ¿no? Libros bilingües, lenguas indígenas que se hablan en México, y al español. Y así es como empiezo otra vez aquí generar esta parte de mi trabajo, ¿no? Y posteriormente pues ya, ya me dedico a buscar espacio, y también debo mencionar pues también que la Universidad Autónoma de la Ciudad de México pues ha sido de gran apoyo, ayuda, por acobijarme, ¿no? Porque fue como uno de los primeros universidades que me dieron espacio para presentar mis primeros trabajos, ¿no? Cuando llego a la Ciudad de México. Bueno, eso fue en el Centro Cultural Casa Talavera, ¿no? Donde empecé por primera vez a presentar mis trabajos, que era tamaño en carta. Y posteriormente pues así fue como voy evolucionando mi trabajo, y sigo construyendo diferentes materiales, pero pues mientras en ese entonces pues ya estaba trabajando diferente espacio, generando estas cosas, pues ya empecé como también comprar mis materiales para seguir pintando. Y así es como fui pues pues por mucho tiempo, ya de estar haciendo formato pequeño, pues ya me trasladé al formato como desde 50 por 60, y ya fue un poco más grande. Y luego también intervenir en espacios, como haciendo murales también. Y yo creo que eso me ha permitido como seguir haciendo mi trabajo hasta actualmente. Bueno, ya en esta altura pues ya prácticamente pues ya me dedico sobre pues este trabajo, ¿no? En la cual pues abordo diferentes temáticas en mi trabajo, ¿no? Desde impactos sociales, desde medio ambiente, desde
la naturaleza, desde mi lengua que es el mazateco, y también estos seres fantásticos, desde la creación del mundo del Nashin o del mundo mazateco, como visualizamos también estos colores en la comunicación de un color, desde los seres animales que van construyendo constantemente, ¿no? Y ese lenguaje es lo que actualmente pues vengo desarrollando. Bueno, como les decía, pues yo llegué en el 2013 en la Ciudad de México, pues a raíz de también de recibir un seminario en el 2012 sobre revitalización de las lenguas indígenas por parte del INALI. Pues yo conocí a Cristal Mora y a raíz de eso pues empezamos a trabajar un proyecto que estaba yo haciendo en ese entonces, ¿no? Y también a raíz de esta institución como, que se iba a publicar un libro que estaba trabajando. Entonces eso también me permitió también ser parte de esta institución, de colaborar con algunas ilustraciones, y también pues por parte de mi compañera Cristal Mora, que es compañera de trabajo, pues ahí empezamos como a generar diferentes trabajos, ¿no? Y eso también me permitió también seguir haciendo otras cosas, como decía que presenté la expo ahí en Casa Talavera, y luego de ahí he colaborado con la revista Cultura Urbana y en Código Radio, y pues empezó como pues, todo este paso, ¿no? De seguir haciendo las cosas, ¿no? Y pues posteriormente pues ya también hago también trabajo ya de diferente formato, mientras pues seguía haciendo otras cosas como ilustraciones en esa misma institución, y finalmente en el 2014 pues también se publicó este libro que yo estaba trabajando con el INALI, ¿no? Que es ¿Qué cosa dice mi tata? Se llama seres que se transforman, ¿no? En mazateco, ¿no? Porque es bilingüe. Y eso también fue como ya seguir recorriendo, y también pues ya finalmente pues ya también mi compañera de trabajo, ¿no? Cristal Mora, pues ya finalmente ya decidimos como independizar de estas instituciones y seguir trabajando en conjunto, ¿no? En la actualidad pues eso es lo que hemos venido haciendo, ¿no? Desde pues ya un recorrido, pues todo este trabajo, pues ya de ahí ya empiezo como a presentar en diferentes espacios, como igual desde en Oaxaca, ¿no? En el Yago, y luego aquí en el taller Rufino Tamayo, y luego aquí en la Ciudad de México, en el Museo de Culturas Populares, en el Museo Nacional de las Culturas del Mundo, y entre otros espacios de galerías. Y finalmente pues ha sido el recorrido en otros estados, en Jalapa como otro ejemplo, ¿no? Y entre otros lugares. Y a raíz de eso pues yo creo que también eso me permitió también como ya entender como ya más claro mi trabajo, y también pues ya también debe de uno de ser disciplinado en este trabajo que uno está haciendo, ¿no? Pues ya a raíz de eso pues voy generando trabajo desde series, ¿no? Ya empecé como a hacer series de 40, de 50, hasta de 60 piezas, ¿no? Por serie. Entonces a raíz de eso pues he creado desde diferentes temáticas también, ¿no? Desde impacto social, desde lo que pasa también un poco de México, desde también desde la naturaleza, y por otra parte pues la cosmovisión mazateco, en la cual nosotros a raíz nuestras formas de ver el mundo, de nuestras formas de mirar el mundo interior, pues es a partir de esta cosmovisión, desde los colores, desde los animales, desde los hongos, ¿no? Entonces esta forma, ese diálogo, pues es lo que voy generando en mi trabajo, ¿no? Voy recreando esta cultura, voy llevando a este medio del arte, ¿no?
que también es mi raíz como principal, ¿no? Y la lengua que siempre se van a ver reflejado dentro de mi obra, ¿no? Siempre va a haber palabra o frase dentro de mi trabajo. Y eso me ha llevado a diferentes rincones de espacios también, y en diferentes, bueno, actualmente pues ya todo esto pues ha llevado un trabajo constantemente, ¿no? Y eso me ha llevado a que siga siendo partícipe de diferentes libros, o ilustrando algunos libros bilingües, o en el caso también, ¿no? Del ya expuesto también en Radio UNAM, ¿no? Que también otro punto que también ellos me han acobijado de seguir participando o promoviendo el trabajo, ¿no? Bueno, en este último también pues he ilustrado revista también, ¿no? Y diferentes revistas y diferentes libros, de hecho incluso hasta una portada de una tesis de la UNAM también, ¿no? Y bueno, actualmente hace unos meses que también expuse en la FES Acatlán, en la igual ese es el mundo de Nashin, ¿no? En la cual pues abordan, no sé, 105 piezas, ¿no? Y tener el privilegio también de privilegio de que también el doctor Alfredo López Osti, quien es la parte curatorial, quien escribe el texto de Sala también, ¿no? Y que él también ha conocido el mundo de Nashin, y el mundo de Nashin en la que igual retrata justo el tema que le estoy comentando, ¿no? Desde estos seres fantásticos, ¿no? Desde también un poco también en la parte carnal del ser humano, ¿no? De cómo yo lo visualizo, cómo los hombres somos, bueno, yo siempre he dicho que cada ser humano tiene un nahual diferente, ¿no? O incluso hay personas que tienen 2, 3 nahuales, ¿no? O cómo relaciono también entre mezclas desde seres fantásticos o hombre con animal. Y entonces, y también el otro tema que les decía del impacto social, como temáticas de lo que pasa en México o en diferentes lugares, ¿no? Todo esto, bueno, pues como lo que cuestiona también parte de mi trabajo, y también cuestiona también desde la sátira, ¿no? O lo chusco también del ser humano, ¿no? Pero también hay un punto muy relevante dentro de mi trabajo, ¿no? Que justo de lo que les decía, que de la parte del niñez, ¿no? Cómo el niño se explaya o hace todo este trabajo, ¿no? En general, sin tener ese miedo. Entonces es lo que he aprendido también, parte de mi trabajo, como la parte lúdica, la parte efímera de mi trabajo. En cada trabajo que ustedes van a ver sobre mi trabajo, pues todos son efímeros, todos son lúdicos, no tiene un boceto antes, sino cuando desarrollo desde el óleo, pues es como voy recreando estas imágenes, voy generando constantemente, pues la misma imagen me va diciendo qué voy metiendo, qué voy sacando, ¿no? Entonces igual en la gráfica, en la pintura, en las ilustraciones también, ¿no? Y eso es el otro punto que me ha ayudado, parte de mi trabajo, ¿no? Bueno, y también pues debo decir pues este largo trabajo que pues uno viene haciendo en conjunto, ¿no? Pues que finalmente pues uno tiene que trabajar en conjunto, y también agradecer a todos los espacios, instituciones o cualquier lugar que te den esos espacios para expresar o para mostrar tu trabajo, pues es un agradecimiento, ¿no? Bueno, actualmente pues ahora también hice un mural, ¿no? Muy reciente que está en el colegio de San Ildefonso, en la cual justo es un tema muy presente, presente con conmemoración, ¿no? Porque son hechos históricos, ¿no? De hecho, abarca temas que se llama, bueno, de los 500 años, pero esta pieza narra sobre la leyenda de Quetzalcóatl. Entonces, a raíz de eso, pues he hecho series sobre justo este suceso histórico que pasó hace 500 años, ¿no? Entonces, una serie de 45 piezas, ¿no?
pero pues prácticamente en el colegio de San Ildefonso pues desarrollo solo un mural en la cual aborda este tema de la leyenda de Quetzalcóatl, ¿no? Y esto pues me ha permitido también generar estos nuevos diálogos, ¿no? Del arte, ¿no? En mi caso pues este mural lo que aborda es un tema presente, un tema contemporáneo, ¿no? Donde el mural lo abordo con este sentido del humor también, ¿no? Desde una técnica que le llamo el collage monumental. En este sentido, pues, ¿qué es el collage monumental? Para mí el collage monumental, pues, es esta parte desde cómo hago los collages en formato pequeño en carta y después lo traslado en dimensión, ¿no? Entonces, a lo que voy es que al final en cuenta, tal cual como yo lo hago en los collages pequeños, lo traslado en monumental, o sea, lo imprimo en vinil y lo recorto y lo vuelvo a pegar y luego otra vez intervengo el muro como más libremente también, entonces recreo esta misma obra dentro de estos espacios, ¿no? Y es como he hecho así como diferente trabajo sobre todas esas técnicas que voy manejando dentro del arte. Bueno, pues lo que le digo, pues ahora sí que es lo que he venido haciendo, ¿no? A partir de esta cultura mazateca, pues a partir de cómo he dialogado mi trabajo desde esa parte, desde la cosmovisión, también hasta el arte contemporáneo, cómo generar estos diálogos, ¿no? Y como les digo, pues prácticamente pues estos trabajos pues se han ido desarrollando por pues, mucho tiempo y otro punto de que siempre digo a jóvenes o estudiantes pues es de mucha disciplina, ¿no? Actualmente pues yo trabajo por lo menos 15 horas al día, ¿no? Pues esto quiere decir que pues por eso que cuando genero un proyecto o una nueva serie, pues es que empiezo y hasta que lo termine, ¿no? Y es como me ha ido como funcionando parte de mi trabajo. Y el otro parte que siempre abordo también de este trabajo que yo hago es que pues como es muy lúdica, efímera, ¿no? Siempre trabajo dos o tres trabajos al mismo tiempo, en la cual como yo siempre he dicho que me siento dos o tres personas trabajando al mismo tiempo, pero pues es constante, ¿no? Es perder el miedo, es seguir haciendo estas cosas. Y así, en este trabajo, pues es como todo, ¿no? Hay que seguir trabajando, hay que seguir construyendo nuevos proyectos. Actualmente, pues tengo varios proyectos en manos y a futuro, ¿no? En la cual, pues es sobre lo que estoy desarrollando ahorita, ¿no? Pues ahí vienen unas exposiciones, seguir presentando el trabajo y ahora como les decía, ¿no? Pues actualmente pues los últimos, en este tiempo, bueno, en este tiempo de la pandemia también he generado cosas también, ¿no? He generado unas obras también en la cual pues siempre he dicho que yo hago cosas pues que también tenga que ver con la realidad de lo que pueda pasar, ¿no? Bueno, al principio de esto de la pandemia también pues tuvo otro proceso de seguir construyendo en la parte artística, ¿no? A pesar de que no hay recursos en las instituciones o que en diferentes lugares no te apoyan, pero pues tú también como persona pues tiene que uno generar diferentes alternativas, ¿no? Bueno, al principio del año pasado pues tuve también, pues sí, o sea, un poco muy difícil la situación, ¿no? Desde si uno sigue trabajando, si uno quiere seguir comprando materiales, ¿no? Porque finalmente son gastos, ¿no? Y de repente se cerraron como las puertas como para seguir haciendo cosas o seguir presentando las obras. Pero también, pues yo creo que es como generar nuevas formas de difundir el trabajo. Pues en el principio, en marzo también del año pasado,
2020, pues a raíz de la pandemia pues generé también una serie que se llamó Especiales Coronavirus, que en la cual lo hice virtualmente como estamos haciendo ahora, ¿no? Pues lo presenté en mi taller, ¿no? Aquí en el taller Avecindarte, ¿no? En la cual hice mi presentación y esta serie donde aborda desde un cuestionamiento, desde sátira del humor negro, pero también una realidad que no se ve, ¿no? Desde muchas personas en ese tiempo, ¿no? Como desde cómo estaban viviendo, cómo se han sido afectados, desde la renta, desde si tienen que comer algo, ¿no? Bueno, en general todo este tema, ¿no? Y después de ese tiempo también, durante esta pandemia, pues también generé otra serie, ¿no? Que también se llama El corazón, está cambiando el corazón de la tierra, en la cual pues aquí sí fue una técnica de puros acuarela y acrílico. Igual lo volví a retomarlo en esta situación desde mi taller, el taller Avecindarte, también virtualmente lo inauguré simbólicamente, ¿no? Porque finalmente pues aquí pues era, como siempre hemos trabajado Cristal y yo, ¿no? Pues ahí ella grabando y haciendo la parte técnico, ¿no? Y yo pues ahí hablando y también mostrando este trabajo, ¿no? Y eso también me generó también seguir haciendo otras cosas desde dentro del espacio que uno está, ¿no? Y eso creo que también pues es lo que estamos haciendo actualmente, ¿no? En la parte virtual, ¿no? De no quedarnos nomás ahí, sino seguir generando formas de seguir compartiendo este trabajo, ¿no? Y este punto es como voy también, bueno, ahora este año pues prácticamente pues también presenté unas cosas ahí en Polanco, también otra exposición que se llama Yo me iré y los pájaros se irán cantando, que es todo este tema que estamos hablando. Y por último la del Colegio de San Ildefonso, que es el mural. Entonces pues he generado como diferentes cosas y lo más importante en este momento porque estamos viviendo pues seguir generando desde las redes sociales, ¿no? Y por eso pues también los invito a que nos sigan en estos medios digitales, ¿no? Desde estas redes que, bueno, como a mí me van a encontrar Filogonio Nashin. Nashin es Naxin en Facebook, en Twitter, en Instagram y en la página oficial es www.filonashin.com. Ahí pueden conocer más el trabajo también y también en la página en la página de YouTube también y ya tenemos que es apenas reciente, en la cual también desde el taller pues estamos generando talleres para niños, para jóvenes y compartiendo parte del trabajo que vengo desarrollando, ¿no? Así que pues nos ha tocado en este tiempo de lo virtual pues a seguir haciendo y seguir construyendo y sí, pues he estado haciendo como todos estos tipos de trabajo y también ahorita estoy terminando unas ilustraciones para otro libro, entonces yo creo que es eso, ¿no? Seguir trabajando, seguir haciendo desde nuestras trincheras en diferentes lados, ¿no? Y también pues agradecer a estos, también a ustedes como otra institución, como la universidad o diferentes universidades, pues que estamos compartiendo estos diálogos, ¿no? Pues bueno, pues que no queda más que también agradecerle nuevamente a los organizadores de, de- de- de esta feria del libro de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México por compartir mi trabajo y también pues es un gran esfuerzo que se está haciendo a pesar de esto de lo virtual, ¿no? Porque solamente así podemos generar diferentes diálogos, diferentes experiencias, ¿no? Desde cómo estamos pasándonos en estos tiempos, ¿no? Tan difíciles, pero ahí vamos caminando.
Y yo creo que pues, es muy importante que se sigan haciendo estas actividades y que se siga generando nuevas formas de comunicarnos y de compartir el trabajo. Y como bien ya les dije también, pues ya les dije mis redes sociales, desde Facebook, Twitter, Instagram y YouTube como Filogonio Nashim, pues ahí síganos y conozcan más del trabajo y que para que pues, podamos ir pues, compartiendo esta nueva modalidad virtual, ¿no? Y pues no, pues ahora sí que a seguir trabajando y que pues ahora sí que ya que tengamos oportunidad o en este tiempo de pues, ya volvernos a estar compartiéndonos en persona, pues ahí nos daremos el gusto de charlar más, ¿no? Pues bueno, pues que no queda más que también agradecerle nuevamente a los organizadores de, de- de- de esta feria del libro de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México por también por compartir mi trabajo y también pues es un gran esfuerzo que se está haciendo a pesar de esto de lo virtual, ¿no? Porque solamente así podemos generar diferentes diálogos, diferentes experiencias, ¿no? Desde cómo estamos pasándonos en estos tiempos, ¿no? Tan difíciles, pero ahí vamos caminando. Y yo creo que pues, es muy importante que se sigan haciendo estas actividades y que se siga generando nuevas formas de comunicarnos y de compartir el trabajo. Y como bien ya les dije también, pues ya les dije mis redes sociales, desde Facebook, Twitter, Instagram y YouTube como Filogonio Nashim, pues ahí síganos y conozcan más del trabajo y que para que pues, podamos ir pues, compartiendo esta nueva modalidad virtual, ¿no? Y pues no, pues ahora sí que a seguir trabajando y que pues ahora sí que ya que tengamos oportunidad o en este tiempo de pues, ya volvernos a estar compartiéndonos en persona, pues ahí nos daremos el gusto de charlar más, ¿no?